Buenos días, hermanos de la Iglesia de la Paz de Maturín. Gracia y paz de nuestro Padre Celestial y de su Hijo Jesucristo. Yo quiero darles la bienvenida y manifestarles nuestra alegría como equipo de la Iglesia de la Paz de Maturín. Yo quiero manifestarles que estamos muy contentos de estar nuevamente, de llegar por este medio a sus hogares. También damos la bienvenida a los vecinos, amigos e invitados especiales que están presentes en este lugar, que andan en la búsqueda de Dios y andan en la búsqueda del crecimiento espiritual. No digamos que andan en búsqueda de una iglesia, porque la iglesia es la reunión de nosotros los creyentes y no son las cuatro paredes. Ese concepto de iglesia ya está establecido. Nosotros también queremos anunciarles que nosotros somos una iglesia que se reúne en células desde el miércoles hasta el sábado. Las personas pueden escoger un día, una hora particular que más les convenga para asistir a esa célula. Nos pueden contactar a través de las redes sociales y nosotros les estaremos informando a aquellas personas que estén interesadas cuál es la célula que le queda más cerca y la más conveniente para su circunstancia. También, hermanos, esto es para los hermanos que ya somos miembros de la Iglesia de la Paz. Nosotros, hermanos, los motivamos a participar en la torre de oración de lunes a viernes. Nosotros estamos escritos en la torre de oración por colores o por áreas. Y la iglesia ora las 24 horas, una persona ora cada hora. Entonces, la importancia de la oración, una de las importancias de la oración es que la oración es un arma espiritual, tanto ofensiva como defensiva. La oración mueve la mano de Dios, mueve el brazo poderoso de Dios. O sea que si tú quieres hablar con Dios, si tú te quieres comunicar con Dios, tienes y debes orar, hermano. Es una función del cristiano creyente en el Evangelio, y yo en el nombre de Jesús le pido al Espíritu Santo que te dé revelación para participar, pero comienza a participar. Que si tú no entiendes muchas cosas, no entiendes el propósito, el Señor te lo irá revelando en forma progresiva. Ahora, hermanos, queremos ministrar ofrendas. Yo quiero decirles que nuestra iglesia es una iglesia de sana doctrina, que creemos en la palabra de Dios, que creemos en lo que está escrito aquí, que nos dejó Jesucristo como herencia, las promesas de su palabra. Y una de ellas son las promesas financieras. Pero para nosotros alcanzar esas promesas financieras, tenemos que cumplir con los principios financieros del reino. Y esos principios financieros del reino son diezmos, ofrendas y primicias. En este sentido, yo quiero decirles también que la palabra dice que el alma generosa será saciada. Que la palabra de Dios también dice que nosotros, los que damos, vamos a recibir, y en función de esto y en función de la palabra específica para cada principio del reino, nosotros vamos a estar recibiendo bendiciones de lo alto. Yo quiero que vayamos a la palabra ubicada en el Evangelio de Marcos, en su capítulo 11, en los versículos del 15 al 17. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Vinieron pues a Jerusalén, y entrando Jesús en el templo comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y no consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilio alguno. Y les enseñaba diciendo, ¿no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones? Mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Este principio que vamos
del cual vamos a hablar hoy es: a la hora de ofrendar, ofrenda con una motivación pura de adoración. Como ustedes pueden ver, en aquellos tiempos, y no solo en aquellos tiempos, también en estos tiempos, ha llegado la contaminación a muchas de las iglesias del Señor Jesucristo. Se ha distorsionado el propósito principal del ministerio, el propósito principal de la iglesia, de la congregación de los santos, es ser casas de oración y centros de cura. El Señor está muy triste con la situación que nosotros estamos viviendo hoy en día. Hay mucha manipulación. Hay ministros utilizando diferentes métodos para alcanzar, llenar sus arcas de dinero con el propósito de cumplir con sus proyectos. Hermanos, muchas personas, muchos ministros también están buscando personas que tengan dinero para colocarlas en lugares claves. Y al contrario también hay personas que tienen mucho dinero, que piensan que porque tienen dinero y porque dan, ellos lo dan no con una motivación pura de adoración, porque nosotros sabemos que el acto de ofrendar, el acto de diezmar y el acto de nosotros primiciar es un acto de adoración, como nosotros lo dijimos en la administración pasada, en el principio 13º. Nosotros debemos dar con una motivación pura. Sabemos que en los próximos años, y eso ya empezó, Dios está purificando y limpiando la iglesia en el área financiera, comenzando con los líderes hasta que los líderes y los miembros de la iglesia contribuyan con una verdadera motivación o una motivación pura de adoración, con el propósito de que las iglesias sean casas de oración y centros de cura espiritual en el nombre poderoso de Jesús. Vamos a contribuir con alegría, porque el Señor ama el corazón alegre, con nuestros diezmos, ofrendas y primicias, en el nombre del Señor Jesús. Amén y amén.
Apreciados hermanos, vamos a extender nuestras manos hacia los alfolíes y vamos a orar en el nombre poderoso de Jesús. Nosotros bendecimos a aquellas personas que consiguieron contribuir de manera voluntaria y en forma de adoración, con una motivación pura de adorar a nuestro Dios. Y yo le pido a nuestro Padre Celestial que los bendiga también para que ellos puedan alcanzar las promesas que están escritas en su palabra, en la palabra de Dios, correspondiente a los diezmos, ofrendas y primicias. Te damos gracias, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Bueno, hermanos, yo quiero hacerles una invitación a un ayuno que ya ha venido siendo anunciado desde el día de ayer. Es un ayuno internacional de nuestra iglesia de la Paz Church a nivel internacional. Un ayuno de 21 días. Las instrucciones ya están siendo informadas, ya están siendo publicadas, también tanto las instrucciones como los pedidos de oración. Hay pedidos de oración específicos por la Iglesia Paz Church a nivel internacional y también hay pedidos específicos para iglesias locales y también personales. Eso lo pueden incluir de manera libre. Las otras instrucciones, hermanos, van a estar contenidas o están siendo anunciadas ya desde el día de ayer. Ese ayuno va a comenzar hoy, día 7 de febrero, a partir de las 18 horas y va a culminar. Inclusive, ambas fechas inclusive, el día 28 de febrero del presente, a las 18 horas, en el nombre de Jesús. Señores, entonces yo los invito y yo quiero que nosotros declaremos a partir de este momento ayuno a aquellas personas que van a hacer el ayuno. Yo les recomiendo porque la única manera, hermanos, de nosotros conseguir menguar la carne, la única manera de nosotros romper con toda la resistencia que está oponiéndose para que nosotros podamos alcanzar las promesas, para que nosotros podamos alcanzar nuestro objetivo y podamos alcanzar la plenitud de Dios en nuestras vidas, hermano, es el ayuno usado como disciplina espiritual y usado también como arma espiritual en el nombre de Jesús. Vamos a levantar las manos, vamos a colocarnos en pie, todos los hermanos de la congregación de la Paz Church, y nosotros en el nombre poderoso de Jesús declaramos en la presencia de los principados y potestades, en la presencia de los ángeles, tomando al cielo y la tierra como testigos, nosotros a partir de esta hora, en el nombre poderoso de Jesús, nos ofrendamos en sacrificio y oración para este ayuno de 21 días por los propósitos que ya están establecidos y que ya están escritos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Bueno, hermanos, a continuación, si se puede decir, la parte más gloriosa e importante de este día, de este culto familiar, como lo es nosotros compartir la palabra de Dios, compartir y proporcionarles, impartirles a ustedes ese alimento espiritual que tanto necesitamos para mantenernos en paz, para mantenernos en tranquilidad y para mantener nuestra esperanza en Cristo. Hoy vamos a hablar relacionado a la honra. El tema que nosotros, el nombre del tema de hoy se denomina A Él sea toda la honra. La palabra base de esta predicación está en Filipenses capítulo 2, en sus versículos del 5 al 11. Y la palabra de Dios dice así: haya pues
en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Yo generalmente digo, hermanos, en algunas predicaciones, que nosotros los cristianos tenemos que entender bien lo que estamos haciendo. Eso es tener entendimiento. Debemos ser entendidos en cada cosa que nosotros leemos. Si hay alguna palabra que nosotros no entendamos, debemos buscar el significado. Y una vez que tengamos el conocimiento, significado, pedirle al Espíritu Santo, nuestro mejor amigo y compañero, que nos revele eso. Y la revelación consiste en que ese entendimiento sea un entendimiento espiritual, que ya tú no tengas ninguna necesidad de hacer algún esfuerzo físico. Claro, hay que hacer el esfuerzo físico porque estamos en la carne, pero hay algo interior, una fuerza, un fuego interior que te lleva a hacer eso, a cumplir esa determinada palabra o promesa de una manera gozosa, de una manera victoriosa. Eso es un añadido que le doy yo para que ustedes sean motivados a glorificar al Señor. Vamos a hablar de esta palabra en forma muy general, hermano. Como ustedes pueden ver aquí, Jesucristo vino a la tierra a cumplir un proyecto, a cumplir un propósito de Dios. Y ese propósito, ¿verdad?, que vino a cumplir Jesucristo, se debió a que a quienes Él envió a Jesucristo y la palabra de Dios no lo recibieron, que fueron al pueblo judío. Por tanto, nuestro Señor cambió la orientación y dijo, bueno, también vamos a darle a los gentiles. A los gentiles eran a todos aquellos que no habían nacido en Israel o de descendencia israelita y de religión judía. Y damos la gracia a Dios por esa bendición, porque Dios es bueno, su misericordia es para siempre. Y nosotros hemos recibido esta salvación tan grande por misericordia. Lo que queremos aquí resaltar es la actitud de Jesús. Jesús, a sabiendas de que Él era Dios y hombre, Él se despojó de su condición de Dios. Hermano, y por amor, simplemente por mostrarnos a nosotros, ¿verdad?, cómo es la forma que nosotros debemos hacer, de qué manera nosotros debemos andar y actuar, para nosotros andar en el Espíritu, andar guiados por el Espíritu y para glorificar y honrar a nuestro Dios. Él cumplió el propósito de Dios. Jesús honró el proyecto de Dios. Luego vamos a estar hablando de cuál es el proyecto de Dios para nosotros, para la iglesia. Vamos a aclararlo y que no va a quedar duda ninguna con relación al proyecto de Dios, para que nosotros lo honremos y para que nosotros seamos honrados, porque el Señor dice que yo honraré a aquellos que me honran. Y la honra significa reconocimiento, respeto y obediencia. A eso me quiero referir. Como ustedes pueden ver, entonces, Jesucristo cumplió, nuestro Señor Jesús cumplió con el proyecto de Dios. Él envió a Jesucristo con un proyecto, salvar a los gentiles, y lo cumplió hasta el día de hoy, hasta el día que seamos arrebatados en los aires por el propio Señor Jesucristo, que se cumple esa promesa. Y además, por ese hecho de Jesucristo haber honrado al Padre,
a través del respeto, del reconocimiento a Dios Padre, a través de ese respeto en el cumplimiento de ese proyecto y a través de la obediencia que aprendió Jesús aquí en la tierra, hermanos, Él fue galardonado, Él fue premiado, como ustedes pueden ver, que aquí dice que Dios lo exaltó a lo sumo, le dio un nombre sobre todo nombre, para que en su nombre, en el nombre de Jesús, se doblara toda rodilla, en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, Jesucristo es el dueño y Señor de todo lo que existe y de todos los que existimos, para gloria de Dios Padre. Aleluya. ¿Qué significa la palabra honra? Vamos a la etimología. Dice, se deriva del hebreo kabod, que indica gloria. Honrar a Dios y a los padres, por ejemplo, en la práctica, implica alabarlo, estimarlos a través de la obediencia, del respeto, de la admiración y de la retribución. Voy a repetir esto porque esto es muy importante. La gente piensa que la honra es solamente de boca. No, hermanos, la honra no es solamente de boca. La honra implica una acción, además de alabarlo con la boca, admirarlo, edificarlo con palabras de bendición, hablando en este caso a nuestro Dios, a nuestros padres terrenales, ¿verdad? También necesitamos actuar. Si tú vas a honrar a tu padre y a tu madre, no es solo los amo, los quiero mucho, padres, ustedes son mis padres, me dieron origen a mi vida y yo estoy muy agradecido, hermanos. Tenemos que actuar, tenemos que ayudar financieramente a nuestros padres. Nosotros tenemos que ayudar de manera física a nuestros padres. Nosotros no podemos desampararlos, tenemos que respetarlos, tenemos que obedecerlos, no verlos como mentalidades anticuadas que ya ese tiempo pasó y que la única mentalidad que vale es hoy. No, el consejo de nuestros padres vale mucho. Entonces, eso es para ilustrarles la manera de alabar igualmente a Dios, que ese va a ser el tema principal. Cómo nosotros honramos a Dios. Honramos a Dios, ¿verdad? Con nuestras actitudes y con nuestra acción. Lo vamos a estar viendo dentro de poquito. La palabra honra aparece 200 veces en la Biblia. Y como ya dije, voy a repetir. Y esto va a aparecer aquí en pantalla. Honra se refiere al reconocimiento, respeto y obediencia que debemos a la más alta autoridad del universo, que es nuestro Dios y Creador, Jehová de los ejércitos, en el nombre poderoso de Jesús y a sus autoridades delegadas. Una de las cosas más importantes que puede hacer el ser humano es reconocer a Dios como la fuente de vida, como la fuente de su creación. Fue Él el que nos dio la vida, hermanos. Nosotros ya existíamos en los lugares celestiales y hoy estamos aquí en este lugar llamado tierra, ¿verdad? Por concesión de Él. Él fue el que permitió que tú nacieras. Tú no eres un accidente, hermano. Aquellas personas que tienen o cargan sentimientos de culpa porque a lo mejor su vida no ha sido hasta hoy que está escuchando esta palabra, no ha sido la más feliz y bienaventurada. Hermano, yo quiero decirte que tú no eres un accidente. Dios tiene un plan para tu vida, Dios tiene un proyecto para tu vida y que Él fue el que te dio la vida, Él es nuestro creador y Él tiene planes de bien para nosotros y eso lo dice la palabra. Conocer a Dios, y es lo que nosotros hacemos en nuestra iglesia, ¿verdad? A través de esa intimidad que nosotros desarrollamos con Dios, ¿verdad? Es decirle, Señor, ¿cuál es el proyecto? ¿Cuál es el plan que tú tienes para mí? Y que tú te comprometas a hacer ese proyecto. Y honrar a Dios es seguir su proyecto. Y yo sé que eso no es fácil, pero
si nosotros hacemos un sacrificio, nosotros podemos conseguirle, porque el Señor no nos coloca carga que nosotros no podamos cumplir. ¿Cómo sé yo que yo voy por el camino correcto? Hablando a los creyentes, alineados con el plan de Dios. ¿Cómo creen ustedes que yo estoy alineado? ¿Cómo sé yo si ustedes hasta hoy han venido cumpliendo con una serie de cosas, cumpliendo con las disciplinas espirituales, haciendo la obra del Señor? Hermanos, quiero decirles que únicamente por medio de la palabra de Dios y por medio de la revelación de Jesucristo, de su palabra, es que tú te vas a percibir si tú estás en el camino correcto, si tú estás alineado con la voluntad de nuestro Dios. Ahora yo quiero hablar de ese proyecto de Dios para nosotros. Ustedes ya lo saben. El proyecto de Dios para nuestras vidas es la familia. La familia es un proyecto de Dios. Lo podemos ver. La vida tuvo origen en una familia, la familia de Adán y de Eva. Luego, conocemos todos los de la caída por la desobediencia del hombre. Ellos crearon una familia, los primeros hijos, Caín y Abel. Y luego tuvieron otros hijos. Y también lo importante de este proyecto es que la Biblia termina con una boda. O sea, una boda es el inicio de una familia, pero ya es una familia en el cielo, una familia espiritual. Quiero que esto quede claro. El mismo Dios honró a su propio hijo cuando puso a su hijo en una familia. Ustedes pueden ver que Jesucristo nació en el seno de una familia, hermano. Jesucristo tuvo padre y madre, papá José, madre María, y tuvo hermanos. El plan de Dios para nosotros comienza con esa familia. ¿Cuál es la importancia de nosotros honrar a Dios? El resultado del fruto de honrar a Dios es obtener su favor sobre nosotros. Cuando honramos a Dios y su plan o proyecto, Dios te va a honrar con vida abundante, con salud, con gracia, con fortaleza y con su favor. Si usted quiere ver en su vida el favor de Dios, abrace el plan de Dios, cúmplalo y hónrelo. En el primer libro del profeta Samuel, en el capítulo 2, en el versículo 30, podemos resumir la palabra de Dios que dice: porque yo honraré a los que me honran, y a los que me desprecian serán tenidos en poco. Vamos entonces de una manera muy resumida, por el tiempo del cual nosotros disponemos, a definir cómo honrar a Dios. En primer lugar, hermanos, sin fe es imposible agradar a Dios. Nosotros hablamos de reconocimiento. Nosotros debemos reconocer, para honrar a Dios, nosotros debemos reconocerlo. Y la única manera de reconocerlo es creyendo que Él existe y que Él es galardonador, que Él es premiador de aquellos que lo aman, que lo honran. En Mateo capítulo 6, versículo 33, dice la palabra: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas os serán añadidas. Hermanos, buscar primeramente el reino de Dios comienza desde tu despertar hasta tu acostar. Hermanos, los primeros pensamientos que nosotros debemos dedicarle a nuestro Dios en ese momento de tu despertar son pensamientos de adoración, de gracias, de agradecimiento a Dios por ese nuevo día, por ese nuevo despertar, comenzando con honrar al Señor, tomarlo en cuenta primeramente a Él en esa mañana o en ese nuevo día. También, hermano, honramos a Dios cuando nosotros
le damos o le devolvemos de lo que Él nos da, dice Proverbios capítulo 3 en su versículo 9, y es muy explícito e imperativo, y dice: honra al Señor con tus bienes y con las primicias de todas tus cosechas. Y hay una promesa condicionada a esa honra. O sea que, como nosotros vimos cuando explicamos la primera palabra, la palabra base, que Dios honró a Jesucristo por esa obediencia, por esa honra que Él le dio por haber abrazado su proyecto, que fue primeramente el proyecto de salvación. Tus graneros se saturarán de trigo y tus lagares rebosarán de vino. Esa es la consecuencia de honrar a Dios con nuestros bienes y las primicias de nuestras cosechas. Vamos ahora a movernos al escenario de la familia. ¿Cómo honramos el plan de Dios en nuestras familias? Ya sabemos, la familia, hermano, es un proyecto de Dios para nuestras vidas. Dios quiere que nosotros formemos una familia. Quiero que nosotros honremos a las autoridades que Él nos colocó como progenitores en esa familia. Y la palabra dice, y la vamos a mencionar de aquí a poco, que cuando tú honras a tu padre y madre, es como dicen, el primer mandamiento que tú debes cumplir y que tiene promesa: tendrás larga vida y todas las cosas te van a salir bien. En este caso yo quiero referirme primero aquí a los jóvenes, hermanos. Dice Malaquías capítulo 4, versículo 6, que Él, ¿quién es Él? Jesús convertirá el corazón de los padres a los hijos y el corazón de los hijos a los padres. Este era el profeta Malaquías profetizando la venida del Señor. Hermanos, y eso ya aconteció en lo espiritual. Nosotros teníamos un corazón de piedra, y cuando recibimos al Espíritu Santo en nuestros corazones, el amor de Dios fue derramado en nuestros corazones. Pero ahora falta, hermano, que tú te despojes de ese viejo hombre, de esas concupiscencias y deseos engañosos, de ese corazón engañoso que teníamos, o que todavía tenemos vestigios de ese viejo hombre. Hay que despojarse de él. Y la única manera de despojarse del viejo hombre, hermano, es a través de la palabra de Dios. Es a través de la oración. A través de la oración, hermano, la unción del Espíritu Santo viene sobre ti. Y esa unción, hay una unción que se llama la unción que rompe yugos. Todos los yugos de esclavitud que tú tienes van a ser rotos. Y de esa manera, progresivamente, porque la revelación de Dios es progresiva. Si tú no comienzas a relacionarte con Dios, hermano, nunca vas a tener revelación y nunca vas a solucionar. No te conformes con aquella crítica que siempre la vas a tener, ya sea de amigos, de familiares, de vecinos, de hermanos de la fe, que te dicen: ay, pero ese hombre ora y ora y ora y nunca cambia. Hermano, sigue orando con fe, que tú vas a cambiar. Dios va a darte ese plan, vas a alcanzar la plenitud de Dios en tu vida y vas a honrarlo. Efesios capítulo 6, versículo 2 habla de que debemos honrar a padre y madre. Ya lo dije anteriormente, que es el primer mandamiento con promesa, y a través de ese mandamiento con promesa, Dios nos galardona con larga vida y con su favor, de que todos nuestros planes se salgan bien o se manifiesten exitosamente. Hablamos a los jóvenes, ahora vamos a hablar a las esposas. Efesios capítulo 5, versículo 22, habla de que las esposas deben estar sujetas a sus maridos como al Señor. Pero tampoco quiere decir que el esposo no va a estar sujeto. El primer versículo, el versículo 21, habla de que nosotros debemos estar sujetos uno al otro en el temor de Dios primeramente, y cuando eso ocurra, tu esposa va a estar sujeta a ti. Y que estar sujeta es reconocerte, respetarte y obedecerte en Cristo, hermano. Eso hay que entenderlo muy bien, porque el Señor vino para liberarnos de la esclavitud, no para que nosotros hiciéramos esclavas a nuestras esposas o esclavas a los demás. Esta misma instrucción o orden del Señor de que las esposas estén sujetas la vemos también en Colosenses 3:18. La vemos también
en Santiago 2:5 y en la primera carta de Pedro en la primera carta de Pedro en capítulo 3, versículo 5. Quiere decir que esto se repite más de 3 veces, más de una vez, se repite más de 3 veces. Es muy importante que las esposas reconozcan la autoridad de su marido en la familia. Tenemos también otro versículo muy importante que habla de el Efesios capítulo 5, versículo 33, dice, las esposas respeten a sus maridos. Hay unas versiones que dicen, la esposa reverencia a su marido. Recordamos a Sara, esposa de Abraham, que se refería a su esposo como mi señor. Bueno, hermanos, también para los esposos, ¿cómo honramos el plan de Dios en nuestra familia? Estamos honrando a Dios a través, yo dije, que Dios quiere resultados, no solo palabras. Y el resultado es esto que está en la palabra, hermano. La palabra dice, mas nosotros debemos hacer un esfuerzo, un sacrificio para nosotros alcanzar y cumplir con lo que está establecido en la palabra de Dios. Efesios capítulo 5, versículo 22, nos manda, amad a vuestras esposas. En nuestras experiencias, particularmente en mi experiencia como discipulador, yo sé, hermanos, que hay muchos hermanos que llegan, no, que mi esposa, qué tal. Y lo primero que nosotros hacemos, lo primero que yo hago, hermano, un momentico. ¿Qué dice la palabra? Porque ellos quieren entender por qué su esposa cambia de un momento para otro, por qué su esposa hace tal o hace cual. Hermano, la Biblia nos manda a amar con amor incondicional a nuestras esposas. Es aceptarlas, es tolerarlas, hermano. Y la misma palabra nos dice que nosotros debemos andar en virtudes de tolerancia, de humillación y de mansedumbre. Paciencia sobre todo. En el versículo 28 dice que nosotros debemos amar a nuestras esposas como a nosotros mismos. Y uno muy importante, para que tus oraciones no sean entorpecidas, dice, habitad con ellas, habitad con vuestras esposas sabiamente, dando honor a la esposa como vaso más frágil y como coherederas de la gracia de la vida. Gloria a Dios, hermanos. De verdad que esto es una bendición. Nosotros conocer esta palabra y practicarla. Primero, leerla, entenderla, meditarla yo todo el día, en la mañana y en la noche. Hermano, y practicarla. Con el practicar y con el resultado, estamos dando honra a Dios. Y el que honra a Dios es honrado por Dios en el nombre de Jesús. Vamos ahora, hermanos, a continuación, a respondernos esta pregunta. ¿Cómo honramos el proyecto de Dios en nuestra familia de la iglesia? Muy importante, hermanos. El capítulo 4 de la carta a los Efesios, hermanos, habla de la unidad en el espíritu en el cual nosotros debemos andar. La palabra dice que nosotros debemos andar con toda humildad y mansedumbre, que nosotros debemos soportarnos con paciencia los unos con los otros. Esto quiere decir que debemos tener tolerancia y paciencia, hermanos, porque no es fácil convivir con personas las cuales no tienen nuestro mismo sentir y nuestra propia forma de pensar. Todos tenemos un objetivo o un factor común, que es somos espirituales, pero nuestras mentalidades son diferentes, hermanos. Nuestras motivaciones son diferentes. Entonces nosotros debemos andar en humildad y mansedumbre. Nosotros no podemos andar con peleas de perros y gatos, hermanos. Nosotros debemos sanar las diferencias con nuestros hermanos. Hermano, el hecho de que un hermano por X o Y o Z razón no nos caiga bien, hermano,
Tú debes acercarte a Él. Eso es ser espiritual. Eso es humillarte de la presencia. Además, en Filipenses capítulo 2:3 dice que nosotros debemos andar con humildad, estimando a los demás, considerando a los demás como superiores a nosotros mismos. Esto yo sé que no es fácil, hermano. Pero el día que lo consigas, hermano, tú vas a andar en el Espíritu y vas a honrar a Dios. Yo quiero ponerles un ejemplo aquí. Nosotros, hermanos, no podemos andar en la tierra en peleas, en contiendas, en competitividad, hermano. Eso no es de Dios. ¿Por qué? Acuérdense que nosotros vamos a vivir una eternidad en el cielo. Y cuando tú te consigas a ese hermano en el cielo, le vas a pasar por un lado y no lo vas a tomar en cuenta. Aunque casi nadie habla de ese tema. Pero hermanos, nosotros debemos solventar, y para eso fue que el Señor nos envió a Jesús, para que nosotros nos reconciliemos primeramente con Él y nos reconciliemos con la humanidad que nos rodea, nuestros padres, nuestros hermanos, nuestros compañeros de la iglesia, miembros de la iglesia. Hermanos, debemos andar en humildad para honrar al Señor, debemos andar en humildad, en mansedumbre, en tolerancia y sobre todo en el vínculo del amor. El amor no es un sentimiento, el amor es una decisión que tú tomas de hacer el bien, de aceptar, de tolerar. El vínculo de amor es tener paciencia a las personas. Eso es. También la palabra dice en la misma carta de los Efesios, capítulo 5, versículo 21, someteos unos a otros en el temor de Dios. La sujeción de uno a otro en el temor de Dios. También tenemos aquí, y es el último aspecto que voy a considerar, Hebreos capítulo 13, versículo 7. Acordaos de vuestros pastores, hermanos. Acuérdense de sus pastores. Sean sumisos a la autoridad de su pastor. Ser sumiso quiere decir reconocer al pastor. Quiere decir respetar al pastor. Quiere decir obedecer al pastor. Y no solo al pastor, hermano. Porque nosotros tenemos una estructura de liderazgo desde arriba hasta abajo. Hoy en día nuestra iglesia alcanza hasta líderes de área. Los líderes de sector o supervisores de sector. Tenemos a los líderes de célula y tenemos también a los discipuladores. Hermanos, todos somos pastores. Nuestra iglesia forma líderes. Un líder es alguien que influencia a otra persona con los principios del reino. Primeramente con el mensaje de las buenas nuevas. Eso es un líder. Y además de líder, después que esa persona influencia a esa persona comienza a creer en Dios, hermanos, tú tienes que apacentarlo. Apacentarlo es alimentarlo con el alimento espiritual. Tú tienes que cuidar de esa oveja. Tienes que cuidar de ese nuevo convertido, de esa nueva criatura, hasta que esa criatura se convierta en lo que comparativamente en un águila que pueda volar alto sobre las vicisitudes, que pueda tener discernimiento y que tenga la plenitud de Cristo en su corazón, se convierta en otro líder influenciador. Pero sobre todo, yo lo que quiero decir con esto es que todos debemos desarrollar un corazón de pastor. Porque pastor no es solamente el pastor consagrado de la iglesia. Todos somos pastores. En nuestra iglesia todos somos pastores. Por eso es que la esencia de nuestra iglesia es formar líderes. Un líder es alguien que influencia a otro. Un líder es alguien que se convierte en un discipulador, que cuida vidas, que apacenta vidas, que cuida las ovejas del Señor. Porque la iglesia no nos pertenece a nosotros, la iglesia es la iglesia de Jesucristo. Entonces, tenemos que acordarnos de nuestros pastores, acordarnos tanto del pastor principal, la obediencia a las instrucciones, la obediencia a la administración de la iglesia, ¿verdad? Como a la palabra. Nosotros nos sujetamos a nuestros pastores también conforme a la palabra y seguimos su ejemplo de fe. Para terminar, quiero hablar de Hebreos 13:17 y aquí la instrucción es
explícita, directa, imperativa: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos. Esto es una palabra que es poco leída por los hermanos. Hermanos, nosotros debemos andar en obediencia a nuestros pastores, andar en obediencia en Cristo. Cuando hay algún conflicto entre alguna situación, en alguna orden, con relación a nuestra lideranza, ustedes ya fueron enseñados. Nosotros obedecemos la palabra. Entonces, también debemos sujetarnos, debemos ser sumisos a ellos, debemos reconocer su autoridad. El pastor es una persona, somos personas normales, con la única diferencia es que además de la unción del Espíritu Santo, está derramada sobre él la unción para él cuidar esa congregación. En estos días escuchaba una prédica que hablaba con relación a eso, de que el pastor decía: bueno, ustedes me pueden llamar a mí como ustedes quieran, me pueden llamar Pedro, Pablo, Efraín, y me pueden decir Calvito, Gordito, como ustedes quieran, hermano. Ustedes lo pueden hacer. Pero la diferencia de eso, cuando tú no reconoces: no, yo soy de la iglesia del pastor Pedro Pérez. Él es mi pastor. Yo lo obedezco, yo lo bendigo, yo oro por él. Hermano, no estás honrando a tu pastor. Y si tú no honras a tu pastor en obediencia, en respeto, Dios no te honrará a ti. Bueno, mis hermanos, yo te dejo esta palabra y yo oro en el nombre poderoso de Jesús para que esta semilla que fue esparcida y regada en sus espíritus dé al fruto al 30, al 60 y dé fruto al 100, al 60 y al 30 por uno en el nombre poderoso de Jesús. Y que nos permita a nosotros tener revelación. Queremos tener revelación, Espíritu Santo, de esta palabra. Queremos honrar al Padre para que Él nos honre a nosotros a través de su palabra, como acaba de ser expuesta en el nombre poderoso de Jesucristo. El resultado final de la honra es el favor de Dios sobre nosotros. Cuando usted honra a Dios y su plan, su proyecto, Dios te da vida abundante, te da salud, te da gracia, fortaleza, en el nombre poderoso de Jesús. Yo quisiera hacer un llamado a aquellas personas que no han tenido la oportunidad de abrir su corazón al Señor Jesús. Yo quisiera que nos colocáramos en pie y que aquellas personas que tienen el deseo, están sintiendo algo, están sintiendo de que su vida está incompleta. Hermanos, el único que puede completar, el único que puede llenar tus vacíos existenciales es Jesucristo. Jesucristo fue enviado por nuestro Padre. Dice la palabra que Jesucristo fue enviado a nosotros, ¿verdad? Para que todo aquel que en Él crea tenga vida eterna y pueda a través y por medio de la palabra de Dios alcanzar la plenitud de Él en la tierra y sea bienaventurado. Hermanos, yo quisiera que ustedes repitieran esta oración conmigo. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, yo digo que Jesucristo, lo reconozco y lo creo. Jesucristo es el Hijo de Dios. Cristo murió en la cruz y derramó su sangre para nuestra redención, para nuestra salvación. Yo lo reconozco en esta hora. Y en el nombre poderoso de Jesús, yo abro mi corazón. Diga, abro mi corazón. Y permito que Jesús de Nazaret entre a Él como mi Señor y Salvador personal. Ahora te pido, Jesús, dígalo, te pido, Jesús, que perdones todos mis pecados y que escribas mi nombre en el libro de la vida del cielo. Te doy gracias, Señor Jesús. Hermanos, quiero felicitarlos a aquellos que hicieron esta oración. Has nacido de nuevo. Anota esta fecha. A partir de hoy, el Espíritu Santo vino a morar en tu espíritu que fue resucitado hoy mismo. Eres espiritual. Abriste un canal de comunicación con Dios en el cielo.
Puedes orar y pedirle a Él en el nombre de Jesús y Él te va a responder tus oraciones. Dios te va a dar paz. El próximo paso a seguir es pregúntale a la persona que te convidó o al líder de la casa, y también nos puedes consultar en las redes sociales que aparecen aquí en pantalla y nosotros te podemos aclarar las dudas que tú puedas tener. Yo te bendigo en el nombre poderoso de Jesús. Yo quiero bendecir a la congregación declarando que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, la comunión con el Espíritu Santo y el amor de nuestro Padre Celestial sea con todos ustedes. Yo declaro la protección de Dios. Ninguna plaga tocará tu cuerpo, ninguna plaga tocará tu casa, tu familia. En el nombre de Jesús, en el nombre poderoso de Jesucristo, yo declaro el amor del Padre se manifiesta en acciones y obras de amor. En el nombre poderoso de Jesús, amén y amén.